Bien, está con nosotros Fabián Rogel, exdiputado nacional, provincial, convencional constituyente y hoy funcionario del Ministerio de Defensa de la Nación. ¿Cómo es el cargo exactamente? Presidente del IAF, es el Instituto para el Pago de Retiros y Pensiones del Personal de las Fuerzas Armadas. La caja de jubilaciones. Lo que pasa es que el general Perón, en el año 46, estamos cumpliendo ahora 70 años, al conjunto de la población le creó lo que se llama hoy el ANSES, el sistema de reparto. Pero para los militares creó lo que es la primera FJP. Es un sistema de capitalización que se constituye a los 30 días de cada mes para el pago, el 50%, el 54% perdón, lo pone el Estado Nacional y el 46% el Instituto, el IAF. Pero a su vez después los activos y los pasivos ponen un 11%, que no es dinero del Estado sino de ellos, y con eso se arma una capitalización que hoy debe estar en 20.000 millones de pesos. Y además de pagar todos los meses las jubilaciones o retiro, como quiera llamarlo, y pensiones, se liquidan allí también los juicios, la vergonzosa industria del juicio que tiene el Estado Nacional por los sueldos mal pagos, y se dan créditos hipotecarios y personales. Es decir, eso de Instituto de Ayuda Social está compuesto por esto, ¿no? Desde mi punto de vista, el desafío más importante, el 51% de ese desafío, es mantener la capitalización, que es lo que hará por los tiempos que el sistema funcione. Y un 49% hacer todas esas acciones o ayuda social. Ahora estamos en este momento, desde el 1 de marzo, en unos créditos personales que han llegado a 12.000 personas en todo el país, 1.600 millones de pesos al día viernes, tenemos invertido en esto, y hemos lanzado hace 30 días el mejor crédito hipotecario que tiene el país, al 6%, ajustable solamente a incrementos salariales genuinos y puros, y en un mes y días, al día viernes estoy hablando, hemos ya completado 1.100 carpetas, es decir, 1.100 personas nuevas van a tener una vivienda. Pensábamos tener una perspectiva de 3.000 millones de pesos de inversión, así que lo estamos manejando en los tiempos y la forma, y la verdad que teníamos 6 delegaciones en 70 años y ahora vamos a abrir la última este año en Salta y vamos a llegar a 12 delegaciones, es decir, hemos duplicado las delegaciones. Un organismo que, como todo lo que estamos tratando de hacer, es ponernos a trabajar. Obviamente no es específicamente lo que le compete, Rogel, pero quizás pueda manejar la cifra. Hoy por hoy, ¿con qué estructura cuenta la defensa del país? O sea, muy poco. Por eso, pero no me refiero a, digamos, 3% del presupuesto. Número, no, pero me refiero a número. O sea, nosotros tenemos hoy, para que vos, el sistema previsional tiene 83.000 pensionados y jubilados, y el total de activos ronda los 64.000. Ese es el universo. ¿Y cómo ha sido o sea, eso ha ido decreciendo? Con Alfonsín se vio el mejor momento de las Fuerzas Armadas, porque si bien se dio el 50% de baja a lo que era el servicio militar obligatorio, claro, estaba muy bien, en general hubo una reestructuración y una inversión que se había detenido anterior a Malvinas. Así que se hacían misiones de capacitación muy importantes. No lo digo yo, simplemente me los han dicho los propios brigadieres, generales y almirantes. El proceso más drástico para la defensa nacional lo dio Menem. Menem destruyó las Fuerzas Armadas. Así fue categórico, digamos. Pese a los acuerdos que había hecho. No, bueno, pero si hay alguien que hizo acuerdos con la Fuerza Armada fue Menem. No. Él lo que hizo fue establecer acuerdos políticos, digamos, en todo caso. Acuerdos políticos para algún nivel de generalato, que habrán mantenido algunos canongias o algunos privilegios, pero a las Fuerzas Armadas obviamente le asestó un golpe absolutamente terrible. Porque obviamente la Embajada de Estados Unidos tenía la obligación de desactivar cualquier proceso, hasta desactivó el proceso Cóndor. Eso es muy importante, uno de los desarrollos científicos y militares de punta en el mundo. Eso fue un hachazo al centro del modelo de defensa nacional. Después vino el modelo de los Kirchner, que fue un modelo estudiantil, digamos.
Yo que he sido y seré hasta que me muera urgente un militante de los derechos humanos, o sea que hablo de una perspectiva absolutamente no de apego a lo que puede haber sido las Fuerzas Armadas, pero creo que no hay modelo de desarrollo nacional, tecnológico y científico que no tenga que ver con la defensa nacional. Hoy no darse cuenta cómo juega un proyecto de defensa nacional para un país en este mundo tan interconectado, donde te das cuenta que hoy un día se levanta Bush y necesita petróleo y va a Medio Oriente, plantea conflictividades democráticas y se adueña con el petróleo. No advertir eso, no advertir lo que son los conflictos hoy en todo el mundo, es no realmente ser ignorante. Yo creo que haber condenado a las Fuerzas Armadas a una especie de ejército de salvación sí, un ejército de salvación, que iban ahí donde se estuvieran inundados, donde hubiera alguna catástrofe, resumir el proceso de las Fuerzas Armadas en estos 12 años a eso me parece que es un error. Una cosa es verdad y justicia, que debe seguir en los tribunales, siguen en tribunales y eso se va a resolver ahí, y otra cosa, diría que hasta de una profunda ignorancia, no son lo que es el contexto internacional, lo que representa no tener un proyecto nacional, sino que encima tener Fuerzas Armadas que no tienen municiones, que están absolutamente con edificios sin equipamiento, nada, mantener esa situación sin ninguna expansión, la verdad que era una actitud muy cuasi infantil. Pero además, insisto, ¿no? ¿Cuántos hoy oficiales de las 3 Fuerzas Armadas puede haber que hayan tenido participación del año 83 en adelante? ¿Me entiende? Perdón, del 83 para atrás. No hay nadie. Entonces, una cosa es que un proceso determinado de una nación se haya sentado en el banquillo bajo el título de terrorismo de Estado, eso corresponde, pero de ahí en más condenar a que todas las Fuerzas Armadas son parte de un proceso de represión de aquí para los tiempos, bueno, mejor digo, lo más sano sería llevar al Congreso Nacional un debate si la República Argentina debe tener o no Fuerzas Armadas. Eso es lo que debe hacer moralmente un dirigente político si está convencido de eso. Pero mantener unas Fuerzas Armadas en la situación que se la pretendió mantener, vinculándolos a todo con el proceso del terrorismo de Estado, la verdad es un planteo absolutamente infantil y creo que ajeno a una idea de nación. Y hoy por hoy, digamos, o sea, que en estos 8 meses, digamos, 9 meses de gestión, ¿en qué medida se cambió o se está intentando cambiar esta realidad? Me refiero a decir, bueno, sí. Uno sabe que había mucho cuestionamiento porque la Fuerza Aérea no tiene aviones o no tienen aviones para hacer siquiera la capacitación, para volar. Lo que se ha hecho de parte del ministro, que es mi amigo, por el cual yo estoy participando en este ente, que es un ente autárquico, autónomo y descentralizado, a mí me nombró el ministro. No soy parte activa porque la verdad, a mí se me ofreció ser jefe de gabinete y lo rechacé, y no soy parte activa. ¿Jefe de gabinete del ministerio? Sí, el Ministerio de Defensa. Porque es un proceso político en el cual yo tuve y tengo diferencias políticas en cuanto a cómo se dio el proceso. Quedó claro esto en Gualeguaychú. Mi face está totalmente igual, como siempre lo he hecho. He mantenido la misma conducta, la misma actitud, la misma línea política, y no quería tener un grado de compromiso más importante. Sí, lo acompañé al amigo, porque se lo merecía y porque fue uno de los pocos ministerios con presencia del radicalismo, el de Julio Martínez. Yo lo que advierto y lo que hemos conversado es que hay un esfuerzo del ministro, que lo comparte obviamente el presidente, que es el reencuentro de las Fuerzas Armadas con el Estado. A mí me parece que eso es lo más lógico, no con un gobierno. El reencuentro de las Fuerzas Armadas con el Estado, porque es el primer paso para poder ver si se puede armar un proyecto de defensa nacional que involucre a las Fuerzas Armadas en el desarrollo estratégico general del país. Esto es, usted sabe que se fabricaban y se están en condiciones de fabricar medicamentos, por ejemplo, de toda naturaleza. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Es decir, para no distraerme, después volvemos en todo caso, el esfuerzo del ministro es reencontrar a las Fuerzas Armadas con el Estado sobre el tema de verdad y justicia, eso se ha mantenido como corresponde, y ha empezado en un proceso muy delicado, que es, por primera vez en estos 12 años, las fuerzas de seguridad,
tanto Gendarmería como Prefectura, que son fuerzas de seguridad y, permítame, sin ningún tipo de calificación, por supuesto, son fuerzas de segundo orden frente al modelo estratégico de defensa nacional, hasta 3 veces más que las Fuerzas Armadas. Eso no había ocurrido nunca. Creo que porque el anterior gobierno tenía esas dos fuerzas como la mano de obra más directa para la presencia en el territorio. Creo que con el tema de las, particularmente de lo que ha sido la Gendarmería, se ha hecho una utilización política muy escandalosa en algunos aspectos, creo yo, y eso ha hecho que el Estado Nacional haya tenido una presencia salarial mucho más importante. No porque me interese que Gendarmería y Prefectura deban ganar menos, no, me refiero que no había relación. El Estado Nacional está en eso, está en primer lugar blanqueando, ya se comenzó con un 7% el blanqueo de todos aquellos sueldos que se estaban pagando, comúnmente se denominan negro. Ahí nosotros tenemos que tratar de terminar la industria del juicio, el compromiso del presidente que la podamos terminar en 4 años. Se ha empezado con la mejora salarial. La mejora salarial en esta primera etapa fue, además del 31 que obtuvieron todos los trabajadores del Estado, ellos obtuvieron en total un 19% más. Así que se está con una recomposición, se está en un proceso de inversión muy difícil porque ha habido un descalabro muy grande, es decir, que hoy no tengan aviones los oficiales y suboficiales en la Fuerza Aérea para hacer sus vuelos es de una tristeza muy grande. Recorrer los edificios, mirar todas esas instituciones, siempre digo yo, al servicio de un proyecto de desarrollo nacional y estratégico. Eso se intentará reconstruir, yo creo que se está en eso y creo que debe ser parte de la política de Estado. Yo creo que la dirigencia política, sobre todo los partidos políticos populares, radical y peronismo, le debe al país una coalición política seria, que no dure menos de 20 años y donde en esos 20 años le demos al país 10 a 15 temas de los cuales ya no se discute. La Argentina debe resolver cuál va a ser su modelo educativo. Lo teníamos y lo hemos perdido. La educación pública no ha vuelto a ser, a pesar de todo el derrame de estos 10 años, la educación pública no volvió a ser el centro de lo que puede ser la excelencia académica. Tenemos que resolver una matriz energética. Es penoso, es lamentable que hayamos retrocedido lo que se ha retrocedido. Tenemos que definir una política financiera. Esto de que hacemos la gran parodia de estar como corresponde contra los fondos buitres, pero resulta que los que más ganaron en estos 2 años fueron los bancos, me parece que suena a relato vacío. Creo que además debemos tener en algunas otras matrices definiciones muy concretas. No podemos seguir un minuto más en recomponer el transporte de carga para la República Argentina. La extensión de la República Argentina hace que no va a haber competitividad económica si no bajamos ese 23% que sale una carga de Formosa. Bueno, Argentina ya ha transcurrido más de 30 años de estabilidad democrática y no podemos seguir hablando solamente de la coyuntura. Y encima estar a la vera de que cada gobierno que viene, que cada uno se cree que es fundador de las cosas y que todo empieza con él, eso le da a la política de Estado una gran fragilidad. Yo abogo porque eso ocurra y que todos estos procesos que estamos viviendo sean procesos de transición de una democracia. ¿Cómo está? Usted que es un hombre de la política, ¿cómo está viendo la situación de la provincia y esta relación Bordet, el gobierno nacional? Hay dos cosas, yo se lo he advertido al ministro, estuve el martes con el ministro. Yo le he advertido al ministro que sin política... ¿Con qué ministro, perdón? Perdón, Frigerio. Ajá. Con el cual mantengo una relación de charla política de hace muchos tiempos que lo conozco, y yo le decía que hay que volver a poner la política como el centro de la discusión. Los problemas del argentino no son económicos, son problemas políticos, de políticas de Estado, donde estas cuestiones que estábamos hablando recién se pongan a discusión más allá de un gobierno. Y por el momento el gobierno nacional ha utilizado la estrategia
de conversar antes que con muchos partidos de la coalición, ha utilizado la estrategia de conversar con los gobernadores para garantizarse la gobernabilidad parlamentaria. Esto me parece correcto porque cuando vos llegás en la situación que llegás, donde tenías las mayorías, sobre todo en el Senado, tenés que garantizar estas cuestiones porque son fundamentales a la hora de mandar algunos proyectos de ley que son fundamentales. Ahora, me parece que eso no se debe agotar solamente en la conversación táctica con el peronismo. Me parece que el peronismo tiene bastante escuela de ir ganando tiempo cuando está acorralado como ahora, y tienen comportamientos de gobernabilidad porque ellos entienden muy bien el poder, pero una vez que el gobierno que puede estar arriba entre en alguna actitud de zozobra, van a venir por el poder. Tengo la impresión, porque he hablado con muchos dirigentes, inclusive con gente del masismo, tengo la impresión que la gran enseñanza que ha dejado estos años es que el peronismo no estaría dispuesto a hacer las cosas que ha hecho en el pasado sin tolerar que el pueblo defina las cuestiones políticas de los gobernantes. Es decir, ojalá el peronismo haya aprendido, como tantas cosas que tenemos que aprender los radicales, de que cualquiera sea el resultado electoral del gobierno, la corrección viene el año que viene, en la primera votación de medio tiempo, y viene después en la renovación. Si el peronismo entiende esto, nosotros podemos llegar a ir consolidando rápidamente un proceso de continuidad democrática que nos aleje de actitudes que hemos visto en Brasil, que fue penoso, lamentable, como fue lo de Paraguay, triste, disfrazados de institucionalidad mentirosa, fueron desplazados gobiernos elegidos por la voluntad popular. Yo creo que el peronismo tiene que darle al país eso. Le está debiendo el peronismo al país esta actitud de soportar democráticamente que el gobierno termine. No, pero al final no me dijo cómo ve qué sabe de la realidad de la provincia. Digamos, en términos económicos, bueno, la provincia está total y absolutamente... Desde el radicalismo se viene, o sea, tanto Raimundo Kisser, tanto... el diputado Keneteman o fundamentalmente Kirchner han sido muy duros en cuanto a que la provincia hoy por hoy está casi quebrada, digamos, o sea, sí, por la herencia recibida fundamentalmente, ¿no? No es novedad, para mí no es novedad eso. Nosotros, ¿cómo funcionó esto? Funcionó con una expansión del Estado sin desarrollo estratégico económico. Vos podés tener un nivel de gasto sostenido en tanto y cuanto tengas paralelamente un nivel de desarrollo estratégico económico. No lo tuvo. Es decir, no de ahora. Urribarri empezó con el Festival del Bono hace, ¿cuánto? 3 años. 3 años que empezó a emitir. Bueno, lo que pasa es que tenía el paraguas nacional que iba auxiliando a los gobiernos de provincia en función de sus afinidades, un poco más, un poco menos. Castigaba a Córdoba y a Entre Ríos le iba solventando. Ese proceso de endeudamiento yo no lo veo a Bordet tomando una distancia de eso, al contrario, por eso le señalé, practica el amiguismo que Urribarri practicaba con Cristina, Bordet lo practica con Frigerio. Pero no veo hasta el momento ninguna directriz que tenga a replantear. Yo no digo de echar gente, porque te imaginarás que yo estuve en contra del 87.006 de Moine. Yo no digo que haya que hacer un ajuste del Estado, como que ese es el problema central, los ajustes del Estado. Lo que sí digo es plantearle un modelo de construcción económica que nosotros sepamos que el proceso de desendeudamiento va a estar planificado a 10 años, que el proceso económico y las vertientes económicas por donde va a ir esta provincia. No hay nada, yo no veo ningún vector. ¿Vos conocés algún vector económico que diga, bueno, vamos a recomponer, como alguna vez lo planteamos nosotros cuando fuimos candidatos, vamos a armar un nuevo mapa productivo de la provincia? La provincia necesita un nuevo mapa. El mundo ha cambiado. Yo tengo que saber si los que están plantando en Federación Arroz, como lo he visto yo en colonias como San Pedro, a pérdida y con enorme sacrificio y todo lo demás, lo pueden seguir haciendo ahí. Y ahí tiene que estar el Estado diciéndolo, mira, si vamos a hacer arroz, hay que hacer esto y esto y esto. Pero yo te diría que no te conviene arroz. A mí me parece que por la zona ustedes deberían reconvertirse en producir esta cuestión. Ahí tiene que estar el Estado. Nosotros, si no hacemos un nuevo mapa
de qué debería producir esta provincia en un contexto internacional con posibilidades de... Es como el tema de la educación, que el pibe estudie lo que quiera, pero que el Estado diga, mira, lo que demanda el mundo y la Argentina y esta provincia son estas profesiones. Después vos estudias lo que quieras. Acá en el sistema productivo también, pues yo no estoy planteando un Estado stalinista, pero si yo al pobre criollo, a los gringos que he visto, insisto, en la colonia San Pedro, pobrísimo, porque vos te das cuenta que no han ni siquiera podido cambiar sus camionetas ni nada, porque heredaron la consigna de sus abuelos de producir arroz, en situaciones donde sale carísimo, porque el problema del agua y lo que sale sacar el agua de ahí es lo más caro. Bueno, ¿cómo a esta altura el Estado no va a estar en una planificación correcta? Digo, yo de eso no he visto nada, no advierto. Le pedí una audiencia al gobernador hace un mes. ¿Un mes? Hace un mes le pedí una audiencia al gobernador por escrito, porque nosotros, además de los créditos hipotecarios, de los personales, el año que viene vamos a avanzar, ahora vamos a terminar, con planes de construcción de vivienda. Este crédito que estamos teniendo para el personal de las Fuerzas Armadas, que es el más barato al 6%, es muy bueno porque con 900 y hasta con 1.200.000 pesos la gente se busca una solución habitacional. Que si vos la encararas a través de planes del Estado, de vivienda del Estado, sale 3 veces más caro. Ese problema de la carterización, por ahora no lo veo que se haya resuelto. Muy bien. Nosotros decimos que con los terrenos que tenemos en las 3 Fuerzas Armadas, a cero costo, más la construcción a partir de Coviara, que es una de las empresas, vos sabés que las 3 Fuerzas Armadas, cada una tenía una empresa. Con Coviara, que es la que ha quedado más en pie, porque estas empresas existían a partir de que el Estado Nacional les transfería por el fondo de Fonavi dinero para que construyeran. Como le sacaron eso, las dos, la del Ejército y la de la Fuerza Aérea, quedó un poco avenida menos, pero Coviara está funcionando. Nosotros pensamos el año que viene con los terrenos y a través de Coviara, que trabaja con cooperativas, que ellos no pagan IVA, con lo cual tenemos una mano de obra más barata, y el terreno a costo cero, estaríamos bajando el precio de la vivienda a un 30%. Bueno, para eso quería hablar con el gobernador, porque nosotros vamos a hacer proceso de construcción en todo el país, tenemos que ser federales y no podemos concentrar en Buenos Aires, ¿no? Y como yo soy de Entre Ríos, obviamente hay una población también militar muy importante, tanto Gualeguaychú como Concordia, Uruguay, Chajarí, Villaguay y Paraná. Obviamente me corresponde a mí informarle cuál es mi decisión y ver de qué manera él puede colaborar. Me contestó por correo un secretario diciéndome que me dirigiera al secretario de Vivienda, presidente el titular del IAPB. Bueno, por supuesto que no es la respuesta que yo creo que se debe tener, por lo tanto avanzaremos a partir de lo que cada uno vengan de las demandas. Yo en el fondo nosotros, se imagina que es un instituto que tiene 22.000 millones de pesos de capitalización, por lo cual no estamos necesitando dinero del Estado provincial para llevar, al contrario, lo que estamos, el intendente Cresto, no he querido conversar todavía con él, pero voy a ir la otra semana, ya tiene todo avanzado para esto. Y vamos a avanzar con los que estén dispuestos a hacer las cosas. Tiene los terrenos, tiene la voluntad de hacerlo y bueno, lamento esto, ¿no? Bien, Roger, gracias por la presencia. No, a ustedes, sí, estamos en un proceso político donde el radicalismo el 30 de noviembre, de octubre, va a renovar sus autoridades, así que ahí el radicalismo va a tener la posibilidad de demostrar si aprendió o no la elección de Gualeguaychú, si aprendió o no la manera como se hicieron los cierres políticos que lo dejaron el radicalismo después de 120 años sin candidatura a gobernador. Es una gran posibilidad. Yo vengo planteando que la unidad es un valor estratégico fundamental, porque vivir quejándote de lo que Frigerio o el PRO hace con vos cuando vos no haces lo que tenés que hacer de tu organización. Así que estamos trabajando, creo que vamos a tener suerte, creo que... ¿Usted puede llegar a presidir la UCR? No, personalmente no, porque yo entre otras cosas dejaría de ser funcionario. Claro. No sería presidente del partido y funcionario público, bajo ningún punto de vista, porque sé los intereses que hay que defender. No para contraponer, no para poner, pero debo tener la distancia necesaria para cuando se tenga que decir algo, se tenga que decir algo. Así que no, por el momento no tengo formulación en este sentido, sí estoy trabajando con todos los sectores
desde la coalición radical, que es el sector nuestro, para buscar una unidad estratégica fundamental. Después, el año que viene o dentro de 3 años, los candidatos que se resuelvan por interna. Pero la organización como tal, para discutir con el socio que tenés, que es el PRO, tiene que ser una personería sola. De lo contrario, no va a haber coalición. Roger, gracias. A ustedes. Nos vamos a la pausa. Después aquí con nosotros el ex secretario de Justicia de la provincia, el doctor Rubén Virué.